Buenas noches a todos. Muchas gracias por acompañarnos en la Expo Rural con el ciclo de charlas que hemos preparado. Hoy jueves tenemos el orgullo de presentar a uno de los más reconocidos economistas del país, el doctor Roberto Kachanowski. Yo soy Arnoldo Massino, presidente de la Rural de Salliqueló, de la Rural de mi pueblo. Y tenemos el orgullo hoy de también contar con José Casado, que es nuestro referente en periodista de todas las rurales que estamos afiliadas a Carvajal. Así que, sin más, voy a ya dejar paso a que el doctor ya exponga y luego tendremos la serie de preguntas que nos van a ir alcanzando y lo vamos a ir manejando con José. Así que estamos muy agradecidos de esperarlo y acá le damos ya paso no sé si José ya hablas con el doctor o el doctor empieza. Yo lo dejo ya en libertad. Muchas gracias. Bueno, gracias Arnoldo, muchas gracias. Sí, ya hemos acordado con una exposición durante unos minutos para entrar en tema, con los temas más importantes que tiene justamente el ciclo en estos días. Así que vamos a hacer esta metodología, poner el autor y luego vamos a ir analizando las preguntas que van a estar enviando por el chat y así vamos a estar nosotros formulándola. Así que antes que darle la palabra a Roberto Kachanowski, un amigo, agradecemos a la Sociedad Rural Salliqueló este esfuerzo de generar la exposición virtual a pesar de todo lo que está sucediendo, las pocas rurales que han tomado con mucho coraje esta decisión de llevar adelante una exposición no presencial justamente en la capital del novillotipo. Así que Roberto, todo tuyo, meternos en tema de cómo está la economía hoy, más que nunca, con un techo que me parece que se va a perforar en las próximas horas de 50 pesos para el dólar. Así que te dejo la palabra a vos, Roberto. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Gracias a la Sociedad Rural de Salliqueló. Realmente es un gusto estar con ustedes. Agradezco la invitación a poder exponer. Y bueno, yo voy a empezar obviamente con el tema. A ver, hay mucho para hablar de economía. Voy a tratar de hacer lo siguiente. Primero voy a ir a lo que es la coyuntura, la situación más crítica, el tema cambiario, etcétera, fiscal, inflación, que se puede esperar, y después ir a los problemas más profundos que tiene el país, porque todo esto que estamos viviendo ahora es el emergente de un problema mucho más profundo que es económico, político e institucional. Pero voy a utilizar algunos gráficos. Vamos a ver. Ahí se ven. Lo primero que les voy a mostrar, que creo que lo deben estar viendo, es un gráfico que ya tienen acá en pantalla, que muestra la brecha cambiaria del dólar del blue con el dólar oficial. Los que tenemos algunos años sabemos que antes se llamaba dólar negro, marginal, blue, se le fue cambiando el nombre, pero siempre es lo mismo. Son casi 50 años de evolución de la brecha cambiaria que tienen ahí mes a mes en este gráfico. Obviamente es la diferencia del porcentual entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio blue o al revés. Y lo que vemos en el gráfico es que tenemos los siguientes picos. Acá, este pico más alto que estoy mostrando en este momento es en 1975, luego del Rodrigazo. En este momento era ministro de Economía Antonio Cafiero, llega a este pico de casi 260, aproximadamente un 260% del pico de brecha cambiaria, la diferencia entre el oficial y el blue. Después está este otro pico que es el del posterior a la guerra de Malvinas. Voy a hacer una aclaración. Acá estábamos en este pico de acá, hay una crisis económica, pero también estábamos en una situación política muy delicada del país, casi en una guerra civil, o sea, bastante complicado desde el punto de vista político, además de económico.
acá también tenemos una crisis político-económica. Es posterior a Malvinas y algunos recordarán que después de la guerra de Malvinas, la Armada y la Fuerza Aérea se separan del ejército, el ejército queda solo al frente de lo que era la Junta Militar, deja de ser una junta militar y queda solamente el ejército. O sea que hay una crisis política junto con la crisis económica. Después otro pico alto que tenemos acá es la hiperinflación, también tuvimos una crisis política en ese momento. Tenemos estos picos que están acá, que son en la época del kirchnerismo, y el de hoy, que está en 128, 129. Este pico que vemos acá, este de hoy, es el segundo más alto de toda la serie histórica. Este supera a este. O sea que el pico más alto está en el 1975, pero el segundo pico más alto es el que tenemos actualmente. Y este es el dato que voy a sacar de este gráfico. Es este. Hay dos conclusiones que saca cuando uno mira la serie histórica mes a mes. Uno, cada vez que hubo un pico de brecha cambiaria de esta magnitud, hubo una crisis política también. ¿Sí? O sea, crisis de carácter político. Segunda conclusión, se ve que los picos llegan a un punto y después baja la brecha cambiaria. Cada vez que bajó la brecha cambiaria fue porque subió el dólar oficial y no porque bajó el tipo de cambio. O sea, el oficial alcanzó al tipo de cambio marginal, no negro, como quieran llamarlo. O sea, son dos datos a tener en cuenta. Ahora, ¿qué es lo que refleja esto? Esto refleja claramente la desconfianza en dos grandes cosas. Uno, en la moneda, en el peso. El peso no es moneda, en realidad. El peso argentino es una cuasi moneda. Para que algo sea moneda tiene que tener dos condiciones: ser aceptado como medio de intercambio y ser reserva de valor. Todos sabemos que el peso no es reserva de valor. Nadie junta billetes de pesos para ponerlo durante 2 años, hay fajos de billetes durante 2 años en una caja de seguridad en un banco. ¿Sí? Pues sabe que ese billete se va, cuando lo saque no va a comprar nada. Es más, hoy un billete de 1.000 pesos, que es el de mayor denominación que hay, es equivalente a $5.50 cuando uno lo divide por el tipo de cambio de 190 que fue como cerró hoy el dólar oficial. Perdón, el blue. De manera que lo que tenemos acá es, estos picos reflejan crisis de credibilidad en el gobierno, crisis de credibilidad en la moneda, crisis de credibilidad en los respetos por los derechos de propiedad. Estamos viendo situaciones bastante desagradables en los últimos días, de toma de campos, en el sur, en distintos lugares, etc. Esto significa que, por un lado, la gente obviamente tiene miedo, ve esto y dice, ¿hasta dónde se respetan los derechos de propiedad? Pero hay otro elemento más. Argentina tiene una alta tradición en materia de confiscación de ahorros de la gente en los bancos. Entonces, es lógico que ante situaciones de crisis como la que estamos viendo desde el punto de vista económico, lo que se ve es, o se traduce, es en una crisis, digamos, de retiro de depósitos, gente que se deshace de los pesos y va y compra dólares. Porque la gente en realidad sabe, a lo que tiene miedo es a que el Estado le confisque la plata que tiene en los bancos. Esto lo dejo transitoriamente ahí, solamente destaco que va a ser muy difícil que el blue baje, porque el Banco Central está emitiendo marcha forzada, como vamos a ver enseguida, y esa emisión monetaria, más el miedo de la gente para seguir ¿cómo se llama? Teniendo pesos, hace que sea inviable este mecanismo de una brecha cambiaria del 100 y pico %. Cuando tenemos este tipo de brecha es porque ya la crisis de confianza está muy generalizada. Bueno, a nivel de actividad económica, yo sobre el nivel de actividad económica voy a hacer un par de comentarios, no voy a aburrirlos con los datos,
porque voy a ir a otro punto, solamente voy a resaltar algo. Argentina tiene una cuarentena que es una de las más largas del mundo. Creo que Filipinas y Argentina son los que tienen la cuarentena más larga del mundo, con un resultado muy poco atractivo, vamos a ponerlo de esta forma. ¿Qué pasó? En realidad el presidente en su momento dijo, no, yo tengo que cuidar la salud, la economía se puede recuperar. Lo cierto es que lo que hemos tenido en todo este tiempo es una cuarentena eterna que hizo que hoy tengamos más muertos por millón de habitantes que los que tiene Suecia y estemos alcanzando a Italia. Ustedes recordarán que en su momento el presidente dijo que si aplicábamos el modelo sueco de cuarentena, que no había tenido cuarentena Suecia, íbamos a tener 13.000 muertos. Bueno, ya superamos los 27.000, pero además tenemos más muertos por millón de habitantes de lo que tuvo Suecia. Y alcanzamos a Italia. De manera que hemos tenido fracaso en el tema del control de la pandemia, y además fracaso económico porque es una de las economías que más cayó. Si uno se fija, el Producto Bruto en el segundo trimestre de este año cayó el 19%, el único que cayó más fue Inglaterra, pero por ejemplo España, que recibió el impacto pleno de la cuarentena, al igual que Italia, cayeron menos que nosotros en términos de Producto Bruto en el segundo trimestre del año, y ellos tienen una actividad de turismo muy importante, que sabemos que a España creo que van 20 y pico de millones de personas por año a hacer turismo, a Italia 40 y pico de millones, de manera que la cuarentena les pegó, o la pandemia les pegó muy fuerte. Sin embargo, la caída en el Producto Bruto de ellos es menor que la nuestra. Voy a pasar algunos gráficos, voy a ir al dato esto, la cuarentena generó, a ver, vamos a ponerlo así. Primero, entre noviembre, último mes completo del gobierno de Cambiemos, y julio de este año, datos oficiales del Ministerio de Trabajo, se perdieron 370.000 puestos de trabajo. El grueso son asalariados del sector privado, 255.000. Estoy hablando de puestos de trabajo en blanco, ¿sí? Después, por sectores, uno puede ver que la construcción es la que más impactó, hoteles y restaurantes, todo lo que tiene que ver con el comercio y las actividades inmobiliarias. Muy bien, en términos de actividad económica, tenemos entonces que cayó la actividad por la cuarentena, aumentó la desocupación, y al caer la actividad económica se desplomó la recaudación impositiva, tanto de la nación como de las provincias. Entonces vamos ahora al acumulado del resultado fiscal que tenemos. ¿Qué está pasando con los números fiscales? Como cae la recaudación, obviamente acá tenemos un aumento de los ingresos del Estado, que es el total de ingresos impositivos y otro tipo de ingresos, que crecen al 25%, bien por debajo de la tasa de inflación. Ahora, ¿qué pasa con el gasto público? El gasto público se disparó, aumentó. Entonces muchos dicen, bueno, pero es por la cuarentena que hay que dar el ATE, el IFE y toda esa historia. No, eso es parte del gasto. Si uno mira acá lo que son gastos primarios, se va a encontrar con que el gasto primario, sin incluir los intereses de la deuda, aumenta casi el 70% en los primeros 9 meses de este año respecto a los primeros 9 meses del año pasado. 70%. ¿Dónde aumenta? Aumenta prestaciones sociales, bueno, por el IFE, el ATE, las jubilaciones, etcétera, pero también aumenta mucho por los subsidios económicos, un 105%. ¿Por qué aumenta? Porque en realidad, como están pisadas las tarifas de los servicios públicos, las empresas que prestan esos servicios pierden plata, entonces el Estado tiene que compensarlas con emisión monetaria, en este caso con ayuda, que es emisión monetaria, ¿no? Y el otro rubro que aumenta mucho son transferencias a las provincias que no tienen que ver con la coparticipación, son ayudas extraordinarias. Un 183% aumentó la ayuda a las provincias, porque las provincias, de los ingresos que tienen provinciales, los impuestos provinciales, el más importante tiene que ver con el impuesto a los ingresos brutos. Ese impuesto a los ingresos brutos se desplomó, representa el 75% de los impuestos provinciales, el promedio es 75%, así que al no haber actividad económica, se desplomó la recaudación de la nación y se desplomó la recaudación de las provincias y de los municipios también.
Eso lleva a tener, cuando uno ya computa los intereses de la deuda, un déficit fiscal de 1,8 billones de pesos, que significa un aumento del déficit fiscal del 200%, comparando los 9 meses de este año con los 9 meses del año pasado. ¿Y cómo se financió este déficit fiscal? Básicamente con emisión de moneda. Esa emisión de moneda, perdón, ahora voy a explicar también el déficit total, pero esa emisión de moneda que la vamos a ver enseguida es la que está generando presiones sobre el mercado de cambio y al mismo tiempo está produciendo un problema que se va a traducir más adelante en una tasa de inflación mayor, que ya lo vamos a ver. En síntesis, tuvimos la cuarentena. Lo primero que se refleja es desconfianza en el gobierno por los errores de política económica y la cuarentena más larga del mundo, con caída en la actividad económica. No resuelven el problema de la pandemia o del COVID. Así que estamos mal en el tema sanitario y horrible en el tema económico. Esto lleva a un déficit fiscal muy grande que hay que financiar de alguna manera. Esta le voy a pasar. Si ustedes se fijan, vamos a mirar cómo se financió el gobierno durante este tiempo. Entre enero y septiembre se financió con impuestos con 3,1 billones de pesos y con emisión monetaria 1,7 billones. O sea que estos 1,7 billones representan más o menos el 55% de la recaudación impositiva. Dicho en otras palabras, el Estado se financia en parte con impuestos y en gran medida con emisión monetaria. Con, como decía antes, una emisión monetaria de una moneda que la gente no quiere tener. La gente no quiere el peso. Me parece, es una moneda que no la rechaza, se va al dólar. Entonces, el grueso de la emisión está dirigida a financiar al Tesoro. Ahora, este gráfico de acá, solamente voy a mostrar que aumenta más la deuda del Banco Central que la emisión de moneda. Se lo voy a explicar de esta manera. ¿Qué hace el Banco Central para asistir al Tesoro, que tiene déficit fiscal porque aumentó el gasto público y se le cayó la recaudación? Emite pesos, se los da al Tesoro. El Tesoro paga los sueldos, las jubilaciones, las prestaciones sociales, etc. ¿Sí? Muy bien. Una vez que esa plata está en los bancos, el Banco Central le dice a los bancos: mirá, como emití demasiado, dame parte de los pesos que te depositaron y tomá este papelito que se llama letra de liquidez, LELIQ, que son lo que ven acá en rojo. ¿Qué es esto? Estos son 2,5 billones de pesos. El stock de pesos circulando al mes de septiembre eran 2,3 billones de pesos. En otras palabras, si la gente, por desconfianza, por desconfianza en el peso, porque el dólar sigue subiendo, por el contexto político y la ausencia de un horizonte más o menos claro, va a retirar la plata de los bancos, cosa que hoy no puede hacer tan fácilmente porque la cuarentena ya se transformó en una especie de instrumento de política monetaria para frenar a que la gente no vaya a los bancos a retirar la plata. Tenemos que la deuda que el Banco Central tiene, que es esta, ¿sí? Los 2,5 billones de pesos, el Banco Central tiene con los bancos, es más grande que el total de los pesos en circulación. Entonces, si alguien va al banco a pedir la plata, ¿qué va a pasar? El banco se va a dar vuelta y le va a decir al Banco Central: toma este papelito que se llama LELIQ, dame los pesos que tengo al cliente en la ventanilla y está esperando que le pague el depósito a plazo fijo o quiera retirar la plata de la caja de ahorro, la cuenta corriente, lo que sea. Y el Banco Central no tiene esa plata, porque es de manual que ningún banco central en el mundo tiene que emitir bonos propios, como son en este caso las letras de liquidez que emite el Banco Central, que antes no se llamaban LELIQ, se llamaban LEBACS, y en la época de Alfonsín se llamaban depósitos indisponibles. Es siempre el mismo perro, pero le vamos cambiando el nombre. ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué no debe emitir esa moneda? Un banco central no tiene plata propia, no tiene ingresos propios para pagar la deuda que emite. El Banco Central no vende tarjetas de crédito, ni vende préstamos personales, ni créditos hipotecarios, no vende nada de eso. Lo único que tiene de ingresos son los ingresos que le puede generar la colocación de las reservas, que hoy en Argentina no existen prácticamente en el Banco Central.
Entonces, si el Banco Central emite deuda, que además paga un interés, y no tiene ingresos para pagarla, el problema es que cuando llegue el momento en que haya que pagarla, no la va a poder pagar. Y acá va a tener que, si la gente va a rebuscar la plata a los bancos, que en algún momento la va a ir a buscar, tiene que optar por dos opciones. Emite la moneda para darle a los bancos para que paguen ventanilla, o aplica lo que fue un plan Monex en el año 1989, el equivalente, cosa por el estilo, ¿sí? De manera que estamos en una situación crítica. Por eso, la estampida del tipo de cambio lo tiene preocupado el gobierno, porque sabe que si levanta la cuarentena y la gente va a los bancos y le retira la plata, tiene el problema que la gente va a ir a buscar pesos, que los bancos van a hacer vuelta y le van a pedir al Banco Central, y el Banco Central no tiene cómo pagarlo, sino con una emisión que casi duplicaría la cantidad de pesos que hay en el mercado. O sea, tendríamos un salto inflacionario fenomenal. Esto es una bomba de tiempo que está ahí pendiente, a lo que hay que sumarle la emisión monetaria que va a seguir habiendo como consecuencia del déficit fiscal que hoy tenemos. El déficit fiscal no lo van a bajar tan fácil. Estamos, si uno mira el total de déficit cuando suma nación, el de las provincias, el de los municipios, la pérdida que tiene el Banco Central, son 16 puntos del Producto Bruto. Para que ustedes tengan una idea, cuando estuvo la hiperinflación eran 16 puntos y medio del Producto Bruto. Así que esta es la magnitud del problema que tenemos. Voy a seguir avanzando. Bueno, las reservas netas que yo había calculado al 6 de octubre eran 30 millones, ya acá no queda nada. Queda nada más que el oro y algo de que esto es menor, 1000 y pico de millones. Prácticamente ya el Banco Central no tiene reservas líquidas. Tanto es así que el ministro de Economía, en una exposición que hizo la semana pasada, a un periodista le preguntó cuáles eran las reservas líquidas que tenía el Banco Central, y él esquivó la respuesta y dijo, bueno, miren, en realidad ese es un dato que manejamos nosotros, no quiso dar el dato. Cuando un ministro de Economía no quiere dar el dato de cuántas reservas tiene, es porque está cantando falta de envido con 4. O sea, claramente, eso me hizo acordar a un caso que fue el de Surruil con el Plan Primavera en 1988. Ellos anuncian el plan económico, que era contener el tipo de cambio básicamente para llegar a las elecciones, y uno de los periodistas le preguntó cuando anunció el plan Primavera cuántas reservas tenía el Banco Central para poder aguantar el tipo de cambio. ¿Qué contestó Surruil? Esa es una información que no podemos dar. O sea que el ministro Guzmán dio exactamente la misma respuesta que dio Juan Vital Surruil, entonces ministro de Economía de Alfonsín en 1988, que terminó con la crisis del 6 de febrero de 1989, que todos recordaremos. Terminamos bastante complicado, por cierto. Sigo avanzando, les muestro la tasa de inflación. Esta inflación que yo muestro acá es la inflación anualizada, o sea, tomo enero del 2002 contra enero del año anterior y así sucesivamente, ¿sí? Si ustedes se fijan, los picos de inflación son cada vez más altos. O sea, se produce el pico inflacionario, después baja porque congelan los precios de los servicios públicos, pisan el tipo de cambio, etcétera, hasta que se va deslizando, vuelve a saltar, vuelven a congelar los precios, las tarifas de los servicios públicos, el tipo de cambio vuelve a saltar. Pero si uno mira, los picos son cada vez más altos, estamos en este pico de acá. Cuando esta curva pegue la vuelta, que en algún momento la va a pegar por la emisión monetaria que estamos teniendo, va a superar el pico y se va a acercar seguramente a los 3 dígitos anuales. O sea, estamos hablando de una inflación del 100% o cercana al 100%. ¿Sí? Muy bien. Vamos a parar. Bueno, la emisión de moneda esta no la voy a mostrar. Vamos a frenar un cachito acá con los cuadros y enseguida voy a volver. Pero el punto que quiero resaltar es en lo coyuntural, en lo que es el corto plazo. Vamos a una fenomenal crisis desde el punto de vista económico y social, por la desocupación que vamos a tener, por la pobreza que estamos teniendo, 41% de pobreza, y medida como se pudo, me parece que es más alta, con empresas que se van del país, ¿sí? Entonces, es una economía que está agonizando. Si uno mira hoy al gobierno, es un gobierno que toma medidas de esos gobiernos, no digo que se esté yendo, voy a aclarar esto, digo,
es como un gobierno que se está yendo y empieza a adoptar medidas parches para llegar al 10 de diciembre. O sea, lo que quiero decir es como si este gobierno estuviese colgado del travesaño aguantando los últimos 10 minutos del partido, pero recién empezó el partido. O sea, toma medidas que son medidas que se toman cuando un gobierno ya no puede más, que está llegando y tratando de llegar al 10 de octubre para pasar el mando presidencial. Está agonizando. ¿Sí? Entonces pone ese postcambiario, controles de todo tipo, hace lo que puede para llegar como sea al cambio de mando. Bueno, el problema que tenemos es que las medidas que se toman, las toman cuando recién están empezando el gobierno. Así que estamos en una situación bastante complicada. Ahora bien, vamos a avanzar rápidamente más a lo estructural. Voy a saltear varios gráficos para no aburrir. Yo les decía antes, a ver, acá tenemos un problema de déficit fiscal. ¿Cómo se financia el gasto público? Primero vamos a ver cuál es el nivel de gasto público, ¿sí? Que lo vamos a encontrar por acá. Si uno mira lo que gasta la nación, las provincias y los municipios, todos juntos, y mira la serie histórica, en la década del 80 gastaban aproximadamente el equivalente al 30% del Producto Bruto. Después vino el precio de la soja récord que hizo que el viento de cola pudiera financiar un aumento del gasto público hasta el 47% del Producto Bruto entre nación, provincias y municipios. Y hoy ya no tenemos el viento de cola, no hay prácticamente reservas, y estamos en un nivel de gasto 17 puntos por arriba de lo que estaba en la década del 80, recordando que la década del 80 con 30 puntos de gasto de Producto Bruto tampoco era financiable, porque tuvimos la inflación, la megainflación, la hiperinflación, el plan Bonex, es que tuvimos de todo, se cambiaron todos los signos monetarios posibles. Entonces, si este nivel de gasto público de 30 puntos de producto fue infinanciable, y también tuvimos default acá, si este nivel de gasto público fue infinanciable, se pueden imaginar que el 47% de gasto público también es absolutamente infinanciable. El punto es, bueno, ahí viene el problema. ¿Cómo se hace para financiar esto? Y ahí voy a ir a la forma de financiar el gasto. Una forma sin impuestos. Bueno, en materia impositiva, Argentina es uno de los países más caros del mundo. La presión tributaria consolidada, cuando uno suma todo lo que paga entre la nación, las provincias y los municipios, pasó de 22 puntos de producto a 42 puntos, se duplicó. Obviamente el sector agrícola y ganadero paga más. Si uno toma un trabajo que hace Pricewaterhouse todos los años, que lo publica el Banco Mundial y se llama Doing Business, donde trabajan 15.000 o 17.000 contadores en todo el mundo haciendo las cuentas. Tenemos que Argentina es el segundo país que le cobra más impuestos a las empresas en el mundo. Primero está la isla de Comoros. La isla de Comoros, para que sepan, está acá. ¿Sí? Esto es África y esta es la isla de Comoros. Muy bien. Primero está la isla de Comoros, que le cobra a una empresa que gana $100, le cobra 219,60, o sea, $220 de impuestos. Le cobra más impuestos de lo que gana. Después viene Argentina. Si una empresa gana $100, le cobran $106 de impuestos. Cuando toma noción, provincias, municipios, etc. ¿Sí? Entonces, ¿hay margen para aplicar política impositiva? Y yo diría que puede haber más presión impositiva. Lo que van a hacer es terminar de destruir la economía. Este gráfico que a ustedes les puede romper la vista, porque son muchas curvas, es muy sencillo de ver. Esto es lo mismo que estábamos mostrando acá, cuáles son los países que tienen mayor carga tributaria para las empresas. Fíjense ustedes, en un momento dado, por arriba de 100, por arriba de acá, estaban Argentina, República Democrática del Congo, República Centroafricana, Burundi, Comoros, Sierra Leona, Bielorrusia y Gambia. Todas estas cobraban más de $100, más del 100% de las ganancias que tenían en las empresas. O sea, ganaban 100, le cobraban más de 100 de impuestos. Salieron República Democrática del Congo, República Centroafricana, Burundi, Sierra Leona, Bielorrusia y Gambia.
quedamos la isla de Comoros y Argentina nada más. Esta es la realidad, ¿sí? O sea, es un país que impositivamente espanta a cualquiera. No hay más margen para seguir explotando al sector privado, salvo que lo terminen de destruir. ¿Mm? Muy bien. ¿Qué otro mecanismo de financiamiento tenemos? Crédito interno. O sea, que el Estado puede acceder al crédito interno. Bueno, el mercado interno es, ya mostré cuánto tiene de crédito el sector privado, pero para que tengan una idea ustedes de los chicos que es el mercado financiero argentino, muestro este gráfico que son datos del Banco Mundial. Una forma de medir el tamaño del sector financiero es relacionar el total de los depósitos respecto al Producto Bruto. Muy bien. Australia tiene una relación de 103 puntos, 103%, o sea, los depósitos representan el 103% del Producto Bruto, España 96, Irlanda 90, Alemania 80, Brasil 56, Chile 52, me voy a Argentina 14. Estamos por debajo de 14 de relación, depósitos sobre el Producto Bruto. Tenemos menos que Uganda, que Camerún y que Burundi. Obviamente menos que Perú también. O sea que el sistema financiero argentino prácticamente no existe. ¿Por qué no existe? Porque la gente se cansó de que le confiscaran los ahorros que tenían los bancos en las AFJP y se llevó la plata al exterior. Es así de fácil. Entonces, el sistema financiero argentino no existe, primero porque no tenemos moneda, primera razón, la gente no ahorra en pesos para tener depósitos, y segundo, la gente no confía en dejar la plata en los bancos porque el Estado argentino, en general, es bastante afecto a quedarse con lo que no le corresponde, que es la plata ajena. La gente se va y deposita sus recursos en el exterior. Otra forma de financiar el gasto es con crédito externo. Ahí no hace falta que entre en mayores detalles. No nos va a prestar nadie un peso o un dólar. Otra forma es emitir moneda. La inflación acumulada desde 1935 que se creó el Banco Central, perdón, la inflación promedio anual fue del 53%. Cuando uno hace esto elevado a la cantidad de años hasta ahora, que tenemos son 80 y pico de años de existencia del Banco Central, la inflación acumulada desde 1935 hasta la fecha, o hasta el año pasado, es del 256.710 billones por ciento. Un número que es muy difícil de entender. Lo único que nos permite entender ese número de 200, casi 57.000 billones por ciento de inflación acumulada, es que Argentina no tiene moneda. Ese es el dato. No tenemos moneda. Entonces, un país que no tiene moneda no puede hacer política monetaria, ni puede hacer cálculo, no puede hacer nada. Está destruido el sistema monetario, no puede, la economía funciona mal. Es como si uno quisiera transitar por una autopista que está rota. ¿Sí? No puede funcionar bien. Recordemos que la Argentina se destruyó el peso moneda nacional, el peso del 1888, el peso argentino, el austral y este que está agonizando. Entonces, no tenemos margen, cuando uno repasa todos los mecanismos, déjenme buscar acá, bueno, este consumo de stock de capital, ya no tenemos stock de capital, en el verano vamos a tener problemas de energía, ya nos avisaron, inclusive hoy comunicarse con internet ya es complicado, así que cuando uno revisa cómo puede financiar este gasto público, con más impuestos se termina de matar la actividad privada, crédito interno no hay, crédito externo no hay, la emisión monetaria está agotada, está explotando, ¿sí? Nos va a llevar a una hiperinflación si siguen así, y consumo de capital no hay. No hay forma de seguir financiando este gasto público. Y ahí vamos al problema de fondo. Es decir, bueno, ¿y por qué llegamos a este nivel de gasto público? Y la razón tiene que ver con la política, básicamente, donde uno trata de explicar cómo llegamos a estos niveles de gasto público y se va a encontrar con distintos aspectos. Por ejemplo, se incluyeron dentro del sistema previsional en su momento a 3,5 millones de personas que no habían aportado al sistema. Por lo tanto, pasamos de 3.300.000 jubilados y pensionados a 7 millones, ahora estamos con más de 7 millones. Este que es beneficiario, hay otro que me interesa que es este. Beneficiarios de pensiones por invalidez laboral. ¿Qué es esto? Personas que tienen el 76% del cuerpo que no les permite trabajar y además es indigente. Eso le da derecho a tener un subsidio del Estado. En el año 2003
había 81.500 beneficiarios de pensiones por invalidez laboral y llegamos a tener 1 millón, el pico de 1.063.000 beneficiarios de pensiones por invalidez laboral. O sea que tenemos casi 1 millón de inválidos más sin que haya habido una guerra, un terremoto, un tsunami, nada de eso. Esto es parte del clientelismo político. No es solamente los empleos públicos, que, por cierto, si uno mira las provincias, el empleo público entre el 2013 y el 2017, últimos datos disponibles que da el gobierno del Estado, aumentó un 70% en promedio. Pero tenemos provincias como Jujuy que lo aumentó un 154%, Tucumán, Salta y Catamarca lo aumentó un 138%, bueno, ahí tienen otras provincias, y tenemos Formosa, que fue la que menos aumentó, un 31,8%, no porque Infraero fuese muy eficiente, sino porque no tenía más gente para meter en el sector público, seguramente. Así que esto hay que pagar, ¿sí? Lo concreto es que hasta antes de la cuarentena, todos los meses, con los planes sociales que hay, pasaban por la ventanilla del Estado aproximadamente 20 millones de personas a buscar un cheque, porque es empleado público, porque está jubilado, porque recibe un empleo social, por lo que sea. 20 millones de personas. Ahí están los planes, presos políticos, los antiguos guerrilleros, qué sé yo, no sé. Bueno, los tributos sociales que lo tiene que pagar la gente, jóvenes con más y mejor trabajo, todos estos planes que están dando vueltas por ahí, uno no sabe muy bien de qué se trata, pero es plata que se reparte. Y esto no estoy sumando los IFE y los ATE que hay en este momento, pues si no me explota el gráfico, ¿sí? El cuadro. Pero ahí ya tenemos otro número de varios millones de personas. Ahora, son 20 millones de personas que todos los meses pasan por el Estado a buscar un cheque. Y trabaja, esto antes de que se produjera la cuarentena, los que trabajamos en blanco y aportamos al sistema impuestos somos más o menos sacando, estos son las empleadas domésticas, los monotributistas sociales, hay que olvidar, más o menos, éramos 7 millones de personas entre autónomos, los que están en relación de dependencia, porque este número es más bajo ahora. 7 millones. 7 millones con toda la furia que tienen que mantener a 20 millones. En realidad son 7 que tienen que mantener a 27 millones. Más los que están, los menores de edad, hay que mantener, 7 tienen que mantener a 44. Lo tenemos que mantener a nosotros mismos y al resto de la población. Argentina es inviable en estos términos. Es absolutamente inviable si no se hace una gran reforma, porque lo que se hizo fue crear la cultura de tengo derecho a vivir del trabajo del otro. O sea, la cultura de la Argentina dejó la cultura del trabajo y quieren construir la Argentina con planes sociales y con empleo público. Eso no, es inviable, no se puede. Porque no puede ser que 20 millones quieran vivir del consumo de lo que producen 7, que cada vez son menos, que están agotados de pagar impuestos. Entonces, ahí tenemos un primer problema. Yo diría, Argentina, si quiere salir adelante, y voy a ir redondeando para ir a las preguntas y no torturarlos con tantos números, si quiere salir adelante, tiene que hacer como mínimo 5 reformas importantísimas. Primero tiene que tener moneda, tiene que hacer una reforma monetaria. Eso se puede hacer. Reforma laboral. Tiene que hacer una reforma del Estado. Tiene que hacer una reforma del sistema tributario y tiene que integrar la economía argentina al mundo. Argentina solo va a poder progresar si se integra al mundo y para poder atraer inversiones. Ahora, déjenme que le muestre estos datos para que tengamos un libro. Cuando Argentina estaba integrada al mundo, exportábamos entre el 2 y el 3% del total de las exportaciones mundiales. Actualmente exportamos el 0,3% de las exportaciones mundiales. Exportamos más o menos 65.000 millones de dólares al año, 70.000, cuando llueve y tenemos una buena cosecha. ¿Estamos de acuerdo? Si hubiésemos mantenido el piso de participación en el comercio internacional, tendríamos que estar exportando 572.000 millones de dólares al año. 500.000 millones de dólares más de lo que estamos exportando. Una cantidad que permitiría generar puestos de trabajo y mejorar el nivel de vida de la población. ¿Por qué? A ver, ¿es alcanzable ese dato? Sí.
bueno, perdón, les voy a mostrar, en el mismo momento en que nos fuimos del mundo y adoptamos el modelo de sustitución de importaciones y agotamos el campo con impuestos, apareció, o teníamos el ranking de Argentina ingreso per cápita en el mundo. En el año 1895-1896 tuvimos el ingreso per cápita más alto del mundo. Después nos mantuvimos entre los primeros 15 lugares y empezó una larga decadencia. Esta larga decadencia hoy nos ubica en el puesto 60 y pico largo. Ahora, ¿Argentina podría exportar más? Voy a dar el caso de Irlanda. Irlanda actualmente exporta 400.000 millones de dólares al año. Les recuerdo que Irlanda es más chico que el territorio de Formosa, no tiene la pampa húmeda, no tiene vaca muerta, no tiene litio. Irlanda era un país que producía papas de mala calidad y los irlandeses se iban de Irlanda. Sin embargo, Irlanda hizo los deberes, las dirigencias políticas se puso de acuerdo, hizo todas las reformas necesarias para integrarse al mundo. Hoy en Irlanda le cobran a una empresa que se instala el 12,5% de impuesto a las ganancias, tiene un sistema muy sencillo, y exporta 400.000 millones de dólares al año. Fíjense ustedes, comparando con Argentina, como nosotros nos quedamos acá, y esos despegaron fenomenal. ¿Qué exporta Irlanda? El 50% de las exportaciones irlandesas son industria farmacéutica, equipo de diagnóstico médico, aviones, helicópteros, eso es 50%, y otro 50% es industria del conocimiento, todo lo que tiene que ver con la industria del software. Entonces, ¿es posible que Argentina siga ese nivel? Pero por supuesto, ¿cómo no va a poder exportar 500.000, 600.000 y más millones de dólares al año? Ahora, para hacer eso, tenemos que lograr hacer una serie de reformas estructurales muy grandes para poder incorporar, porque si no, no podemos competir. Entonces, voy redondeando, pues ya estoy en los 45 minutos de exposición aproximadamente, para ir a las preguntas, si ustedes quieren. A ver, ¿tiene Argentina solución? Sí, tiene. Pero la solución no es solamente económica. Uno puede poner al mejor equipo económico, los 6 mejores economistas que uno quiera, con el mejor plan, pero si no hay respaldo político y económico, no llegamos ni a la esquina. A ver, si uno pone al mejor equipo económico hoy, con el mejor plan, y se lo tiene que aprobar la Cámpora y el Instituto Patria, ese equipo económico está liquidado de entrada, no llega ni a la esquina. Porque para poder funcionar económicamente, uno tiene que tener un respaldo político muy grande. Y tiene que haber convicción del otro lado. Y las señales de la dirigencia política tienen que generar confianza en la población. Y eso es lo que hoy está faltando. O sea, hoy no se puede resolver el problema económico si no hay una solución política previa. Es imposible la solución del problema económico sin una solución previa. Entonces, corto plazo, redondeo, tenemos un serio problema inflacionario, social, cambiario y probablemente de carácter político. En el largo plazo, soluciones hay, pero hay que hacer lo que hicieron todos los países del mundo, razonables, hacer las reformas que estaba nombrando como mínimo. José, si te parece, para no torturar más a la gente, vamos a las preguntas, si es que hay. Dale, sí, Roberto, claro que hay. Te voy dando algunas. A ver, preguntan, ¿cómo se debería hacer para valorizar la moneda nacional si la gente se sigue yendo al dólar? ¿No es un tema cultural el querer refugiarse en el dólar? ¿Y puede un gobierno cambiar eso o deben tomar algún tipo de medidas tipo cepo u otras? Acá te preguntan, el diagnóstico, ¿cómo se hace para cambiar esto, no? Sí, a ver, moneda, para poder tener una moneda, no tiene cualquiera una moneda, no cualquier país puede tener moneda. Vamos a poner otra forma. Y menos Argentina. El último país que tenía su moneda convertible a oro fue Estados Unidos, y en 1972 Richard Nixon declaró la inconvertibilidad del dólar al oro, ¿correcto? De manera que todos los dólares que circulan por el mundo, como todos los euros, como todas las monedas que circulan, los yens, francos suizos, lo que sea, es confianza en las instituciones jurídicas, políticas y económicas de cada uno de los que emite.
¿Por qué la gente elige dólares? Porque se mete en el sitio de la Reserva Federal para ver qué hay respaldando cada dólar que hay circulando por el mundo. No. La gente confía y dice, bueno, a ver, Trump no me gusta, puede hacer locuras, pero no tantas como las que se pueden hacer acá. ¿Sí? Entonces la gente se refugia en el dólar, o en el euro en todo caso. ¿Sí? Entonces, el punto es, ¿puede Argentina tener su propia moneda que genere confianza? Y la pregunta es, a ver, ¿tenemos una dirigencia política, instituciones jurídicas, políticas, económicas, que generen confianza como para que la gente agarre un papel que es un billete de 1.000 pesos, como decía antes, que vale $5,50? No hay un billete de $1.000, o hay para transacciones bancarias. No, Argentina no puede tener moneda. Hoy no tiene capacidad hasta que no cambie la confianza en la dirigencia política y en el plano económico, no hay posibilidad de tener moneda. Salvo que se va a hacer un esquema de convertibilidad que hay que ver si la gente ya cree, porque la otra vez la voltearon. Así que yo diría, hoy yo no me hago ilusiones de que Argentina pueda tener su propia moneda. Lo que sugeriría es cambiar el código civil y comercial y establecer un sistema de competencia de moneda donde la gente haga transacciones en dólares, en euros, en pesos, el que quiere, y el peso se va a morir solo porque es un producto que nadie quiere, y salir por ese lado, por lo menos hasta que se recupere la economía. Pero necesitamos una moneda para hacer transacciones y no podemos tener moneda. No sé si contesté. Bien. Ahí me están diciendo que te quedó una filmina que impide verte cuando estás respondiendo las preguntas. A ver si le cerrás la presentación, porque en YouTube tenemos muchas preguntas que vamos a empezar Yo a saqué tomar. toda la... cerré todas las filminas, ¿eh? Yo estoy viendo que no hay nada puesto. A ver, Bien. ¿dónde lo están viendo? ¿En YouTube? Puede haber un En delay, YouTube. ¿eh? Póndele ahí. Seguramente quedó colgada la última filmina de YouTube. Bueno, Puede vamos con ser. otra pregunta, entonces, que tiene que ver con por qué en Argentina no define la política monetaria el Banco Central, como en la mayoría de los países, y lo hace el Ministerio de Economía. ¿Le falta poder al Banco Central? Bueno, a ver, el Banco Central, sí, obviamente hoy no es un Banco Central independiente. ¿Mm? Pero el problema argentino no es, a ver, la destrucción monetaria es consecuencia de la destrucción política, del gasto público, del gasto público. Digo, no tenemos moneda como consecuencia de haber desbordado el país en gasto público y, como veíamos antes, ya no hay más mecanismos de financiamiento. Entonces, se financia tanto con emisión monetaria que el problema no es solamente adoptar un sistema monetario. O sea, una medida aislada no va a resolver el problema de la Argentina. La ausencia de moneda es consecuencia de un gasto público excesivo, con déficit fiscal excesivo, que llevó a tener déficit fiscal y emisión, y financiado con emisión monetaria. Entonces, yo diría, miren, el problema no es monetario, el problema monetario es consecuencia del déficit fiscal, que a la vez es consecuencia del nivel de gasto público. No sé si se entiende, ¿sí? O sea, aquí hay que tomar un conjunto de medidas respaldadas por una dirigencia política que esté convencida del rumbo que tiene que tomar el país. Bien. A ver, desde Carlos Casares te preguntan, si fueses ministro de Economía mañana, con este nivel de pobreza y con esta tierra arrasada en materia económica, ¿qué política económica implementarías inmediatamente? Vamos por parte. Para ser ministro de Economía, yo no me sentaría con un gobierno que no tiene las convicciones de lo que hay que hacer, obviamente, ¿no? O sea, para ser ministro de Economía hay que tener un gobierno que genere la confianza y que comparta los valores de que Argentina hay que construirla con trabajo y no con empleo público. ¿Qué haría? Una reforma laboral para que las empresas tengan incentivos para contratar personal. Haría la reforma monetaria de una competencia de moneda, como señalaba antes. Permitiría que la gente que tiene dólares en el exterior pueda usarlo como pagos de una cuenta a otra en el exterior. O sea, dado que la gente tiene miedo de volver a traer la plata en la Argentina,
y esa plata está en el exterior, si no se puede usar si pedimos que, digamos, si no se trae. Entonces, ¿cómo podemos hacer para? Como no va a venir, lo que podemos hacer es que si yo te vendo, suponete, mi departamento, vos me quieres de tu cuenta a mi cuenta en Nueva York, el pago. ¿Sí? Entonces, la plata no pasa por la Argentina porque la gente tiene miedo de traerla, pero pueden hacerse transacciones en la Argentina. Obviamente el Estado se va a quedar sin cobrar impuesto al cheque, etcétera, pero lo va a recuperar por mayor nivel de actividad económica. La otra reforma tiene que ver con la reforma del Estado, hay que empezar a bajar el gasto público, poner una proyección de reducción del empleo público, sobre todo lo que se llaman planes sociales. Ahí en planes sociales yo tengo la idea de volver a crear o a impulsar lo que eran antiguamente, y que hacían mucho los salesianos, las escuelas de artes y oficios. O sea, todo el que recibe un plan social, digo, mira, el contribuyente, porque en realidad no es el contribuyente, te va a seguir ayudando durante un tiempo. Ahora bien, para que el contribuyente te ayude, vos tenés que hacer algún curso, anotate en lo que quieras. Querés ser plomero, querés ser electricista, querés ser carpintero, en fin, toda una cantidad de oficios que hay que se pueden hacer. Mientras vos hagas eso, el contribuyente te va a sostener, pero vas a tener que cumplir, vas a tener que estar haciendo ese curso. ¿Cómo lo financio el curso? Con un crédito blanco del Banco Mundial, donde uno, si presenta un plan económico, lo tiene, y se pueden utilizar las escuelas municipales, las iglesias, no sé, hay un montón de lugares públicos donde se pueden hacer los lugares, y con eso, con el crédito del Banco Mundial, pago a los docentes que dan las clases y los materiales que se tengan que usar. Entonces, la persona hace su curso, se matricula, y cuando se matricula le digo, bueno, de ahora en más, vos tenés que empezar a buscar, yo te voy a bajar el 20%, no sé, digo un número, ¿no? Todos los meses te vamos a ir bajando el subsidio un 20%, hasta que se extingue. Ponete a buscar clientes y a trabajar para conseguir trabajo, que es lo que hacemos todos los días, lo que nos levantamos. Vos te levantás todos los días a buscar cómo hacer para trabajar y vivir. No veo por qué una parte de la sociedad se tiene que sentir exenta de tener que buscar una forma de ganarse la vida. Y hay trabajo. Seguramente, Carlos Casares, el Saliqueló, en tantos lugares, hay casas que necesitan un plomero, que necesitan un carpintero, que necesitan en los mismos campos. Entonces, a ver, vamos a ponerlo de esta forma, señores, el Estado, el contribuyente los puede ayudar durante un tiempo, pero no pueden vivir de contribución eternamente. Hay que cambiar esa cultura. Reforma del Estado, reforma impositiva para simplificar el sistema tributario. Obviamente que esto va a llevar tiempo, ¿sí? Se empieza, pero si el presidente de un shock, a ver, un plan económico general, global, con todas estas medidas que estoy nombrando, y el respaldo político genera un shock de confianza que empieza a cambiar las expectativas. Y después, bueno, los ritmos se van, yo no entiendo que hay que echar 1 millón de empleados mañana del sector público. Lo que digo es que hay que ir avanzando en las reformas del sistema tributario, hay que simplificarlo, porque es muy engorroso, es carísimo, y entonces, haciendo todo eso, yo creo que la Argentina empieza a recuperarse con cierta velocidad, y sobre todo lo que sería la nave insignia va a ser el sector agrícola ganadero, el sector agroalimentario, básicamente, por las ventajas competitivas que tiene. Pero lo que tengo que hacer es sacarle carga tributaria y liberarlo para que pueda producir más. Eso pasó en la época de Cambiemos, que cometieron errores, pero cuando se bajaron las retenciones, y corregime, vos tenés mejor información que yo, aumentó fuertemente la producción de trigo, aumentó la exportación de carne de vacuna, que estaba en 1.000 millones de dólares anuales, pasó a 4.000 millones de dólares. Digo bien, ¿no? Aumentó la producción de maíz, o sea, se diversificó la producción y se llegó a niveles de producción de toneladas récord, ¿no es cierto? Solamente quitando regulaciones y bajando impuestos. Y tampoco se bajaron todas las restricciones que había que bajar. De manera que el sector puede ser el que sea la nave insignia de inicio. Después tendrá que sumarse a otros sectores. Bueno, más o menos le estoy resumiendo qué haría por esta tierra arrasada que quedó. Carlos, te pregunta, yo he escuchado una respuesta tuya en este sentido en Rosario, preguntan si se incentiva a la empresa privada
¿En cuánto tiempo se tardaría en sacar un 40-50% de empleados públicos? Aliviar la carga del Estado, que vos mencionaste ahí en la presentación. Yo creo que vos tienes un trabajo al respecto, ¿no? Sí, a ver, va a llevar tiempo, ¿no? Yo calculo que se puede ir bajando el empleo público. Ojo, es nación, provincias y municipios, ¿eh? Son los tres niveles de gobierno. El grueso del empleo público está en las provincias, más que en los municipios, más que en la nación. Pero se puede ir reduciendo en la planta de personal un 6% anual, cosas por el estilo. Ahora, lo que necesitamos es desesperadamente inversiones en la Argentina. Atraer inversiones, necesitamos dar seguridad jurídica y reglas de juego claras, porque para poder absorber, o sea, que esa mano de obra que deja de estar en el sector público pueda pasar al sector privado, ¿sí? Entonces, por eso decía al principio, si vamos a estar con que toman los campos en un lado, toman los campos en el otro, que porque mis antiguos, esta es tierra santa mía, y viene el tipo y te dice, esto es tierra ancestral, no sé qué historieta, y soy mapuche y entonces tengo derecho a tomar un terreno y el Estado mismo da la estructura para la logística para que tome un campo, nadie te va a invertir en la Argentina. Sí, o sea, el mensaje que estás dando hoy es no vengan acá porque le robamos lo que invierte. Y Argentina necesita desesperadamente inversiones para crear puestos de trabajo. Y eso se logra no solo con medidas económicas, sino también con seguridad jurídica. Matías No te Lozano te escucho. pregunta si es posible, o Perdón, te discúlpame, no te pregunta escuché. Matías Lozano, Sí. eh, si dolarizar la economía es una solución posible o genera peores problemas. A ver, dolarizar la economía es una opción, pero es una medida. Es como la convertida. Todos, ¿se acuerdan? Todos criticaban la convertida. En realidad la convertida era una regla monetaria. Entonces, de nuevo, yo puedo dolarizar la economía, pero si no bajo el gasto público, ¿qué voy a hacer? ¿Seguir aplicando impuestos como loco? ¿Sí? O si tengo la legislación laboral que tengo, ¿me va a cambiar la cantidad de gente que quiero contratar porque dolaricé la economía? Lo que me va a permitir dolarizar la economía es terminar con la inflación en todo caso, ¿sí? Y tener una moneda para hacer transacciones. Ahora, eso es una parte, porque la regla monetaria no corrige los errores estructurales de nivel de gasto público, calidad de gasto público horrible, sistema tributario impagable, reforma laboral, la economía cerrada del mundo. Todo eso hay que hacerlo también. No es solamente dolarizar. ¿Mm? Dolarizar puede ser una opción. Yo me inclino más por una competencia de moneda, pero solo la dolarización no alcanza. Roberto, algo que hablamos fuera de micrófono al comenzar. Acá pregunta Héctor Bassi de Carlos Tejedor si es verdad que se están usando los dólares del encaje, o sea, los dólares de los ahorristas para darle a los importadores por falta de plata central. Y si vos avisorás que va a haber un aumento de tasa de interés sustancial en los próximos días. Lo de el uso de las reservas que no son reservas del Banco Central, o sea, la gente tiene depositada, hay depositados dólares en los bancos de la gente, de particulares. Como todos esos dólares entonces prestan, quedan inmovilizados en el Banco Central y el Banco Central los aplica, los pone como reservas propias. Lo que aparentemente estaría sucediendo es que están utilizando parte de esas reservas propias. No tengo los datos, pero intuyo que debe ser así, porque además de la información que estuvo filtrada últimamente, en los últimos días, ayer y hoy, creo, cuando yo hago las cuentas de cuántas reservas propias le está quedando al Banco Central, me digo, no, ya no tienen más. Les queda el oro y le quedan los DEC, que son los derechos especiales de giro que están depositados en el Fondo Monetario Internacional. Así que intuyo que para dar 82 dólares a 82 pesos al importador de insumos, tiene que estar usando plata que no es del Banco Central. ¿Sí? O sea, Uh-huh. no, a ver, ese dato
lo saco por deducción, no porque tenga la información fehaciente del Banco Central, no vino y dijo, señores, estamos usando la plata que no nos corresponde. ¿Sí? Pero la lógica indica que en algún momento no va a haber más dólares a 82 pesos para poder importar insumos. Eso es un dato. Y hoy se autorizan las importaciones de medicamentos y el resto está casi paralizado. O sea, se te rompe el espejito del auto y está freso, para poner tapón, porque no podés importar casi nada. Y con respecto a las tasas de interés, ¿qué Ah, vos tasa de interés. ves? Mirá, pueden subir la tasa de interés. Yo lo que no sé es quién va a hacer el suicida que va a vender sus dólares para colocarse a tasa de interés. ¿Qué tasa de interés me compensa del riesgo cambiario que tiene la Argentina? ¿Sí? Solo a alguien que no vivió la economía argentina se le puede ocurrir semejante cosa. O sea, vos en un proceso recesivo subir la tasa de interés es lo que nunca se recomienda. Eso, digamos, por definición. Keynes, que no, yo no soy keynesiano, pero cualquier keynesiano no te recomendaría que subas la tasa de interés en un momento de recesión. Pero además de eso, con la inflación que tenemos y con la perspectiva de aumento de inflación que hay en Argentina, ¿cuál es la tasa de interés que pedís? A ver, suponete que vos tenés hoy. ¿Cuál sería tu expectativa de inflación? Decime la tuya, José, vos, la tuya. Tu expectativa de inflación para para los próximos 12 meses. Y casi el 50%, 50 y algo por ciento. Un tipo optimista, está bien. Tuvimos 40 y pico el año pasado. Sos un tipo optimista, está bien. Muy bien, vos 50%. Vos querés ganarle, seguramente no querés perder plata. ¿Sí? Si vos tenés un 50%, Claro. Tiene que estar por encima de eso. Tiene que estar por encima de eso. Para ganarle, ahora, vos haces la cuenta en pesos o en dólares. ¿Vos qué guardás? ¿Pesos o dólares? ¿Cuánto esperas que esté el dólar dentro del año? ¿Cuánto esperas? Sinceramente, y espero que lo menos posible, si no, sí, no tiene techo, pero... No tenés techo. Pues, ¿cuál es la tasa de interés que te compensa el riesgo cambiario? Eso es algo, a ver, pues ellos quieren subir la tasa de interés para que vos vendas los dólares y te coloques en pesos. Pero tenés que ser un kamikaze para hacer eso. ¿Quién lo va a hacer? Porque vos estás diciendo... funciona. No, porque además, suponete que alguien lo hace, ¿sí? Entonces yo subo la tasa de interés para atraer y la pongo en el 70% para que la gente venga y deposite. ¿A quién le presta el banco al 75% para poder... ¿Quién puede pagar una tasa de interés de ese tipo? O sea, vos tomás plata, el 75% de dólar, suponete que decís, le voy a ganar 10% al dólar, porque mi estimación es que la tasa de interés le va a ganar 10 puntos al dólar. Muy bien. Eso es inconsistente con cualquier actividad productiva, cuando se la cuenta en dólares. No sé, será consistente con el narcotráfico, con la trata de blancas, con, yo no sé, el tráfico de armas, pero no con una actividad productiva lícita, ¿no? Entonces, clarísimo. No le veo consistencia. Acá pregunta Nacho Kowarski de Trenkelauken, ¿cuál a tu juicio serían los principales impuestos o primeros impuestos que vos quitarías para que un rápido rebote del sector privado? Que eso permitiría un rápido rebote del sector privado. Impuesto al cheque, desde ya, capaz. Sí, impuesto al cheque es uno de los... Y yo creo que, yo si mal no hice la cuenta, tengo que revisarla de nuevo, pero más o menos el 75% de las exportaciones paga derechos de exportación, aproximadamente. Porque también hay parte del sector industrial que, pensando en que necesito exportar y desesperadamente para poder generar actividad económica, empezaría a bajar retenciones. En todo, sí, al sector industrial y al sector agroalimentario. Y obviamente tenés que permitir que las empresas ajusten balance por inflación. Ahora, el ritmo de baja de impuestos va a depender del ritmo de baja de gasto público que tengas. Yo, en realidad, en lo que estoy pensando, o sea, en los impuestos que sacaría de entrada sería este impuesto que vos me estabas diciendo, el impuesto al cheque, y empezaría a bajar retenciones y ajustaría los balances por inflación, porque estás pagando impuestos, o sea, las ganancias sobre utilidades que no existen. Por lo cual yo me estoy apropiando, Estado se está apropiando de una parte del campo de la gente, por ejemplo, ¿sí?
porque estás cobrando impuestos sobre una utilidad ficticia, que es un problema de inflación, básicamente. Entonces, esos son los primeros pasos. Ahora, tenés que simplificar el sistema, pero tenés que simplificar el sistema a nivel nación, provincias y municipios. Pues también, a vos te está matando ingresos brutos. Es otro impuesto. Cualquiera que tenga una cuenta corriente en un banco, ve que te cobran ingresos brutos, el impuesto al cheque, el IVA, Sircrep ese que nunca sabés qué te están cobrando, ahí que se llevan la plata. Entonces, tener una cuenta en blanco hoy te mata, te liquida. Cuando te pagan, te retienen impuestos a las ganancias. O sea que tenés un costo financiero alto. Ahora, te contesto, bueno, te digo, mira, los impuestos que estaría pensando son esos, pero en el fondo estoy pensando en cambiar el sistema tributario, dejar de tener un impuesto a las ganancias con tasa progresiva en un flat tax, como hay en distintos países, no va a ser muy técnico ahora, y simplificar mucho. La idea es que la base imponible sea mucho, o sea, que mucha gente pague impuestos, pero que paguen pocos impuestos, que muchos paguen poco. Esa es la idea. ¿Sí? Claro. Ahora, eso te lleva tiempo hacerlo, sin duda, ¿no? No lo haces de un día para otro, pero sería la ruta, la hoja de ruta que yo pondría. Y eso me permite. ¿Qué es lo que qué te está ofreciendo Chile, Uruguay hoy? Está ofreciendo 10 años de ventaja impositiva. Entonces, la gente mira el mundo y dice, ¿dónde voy? ¿Invertir en Argentina o me voy a Uruguay, cruzo el charco y estoy tranquilo, no tengo la locura de la Argentina, y además de eso tengo 10 años de libertad impositiva? ¿Sabes lo que es el beneficio que es? Acá preguntan otra, Roberto, si tenés idea de qué ahorro tendríamos si tuvimos un gasto político normal y cuánta presión fiscal podríamos llegar a bajar. Todos hacen eco en que el gran problema es político más que económico, ¿no? Dentro de las preguntas. Sí, sí. ¿Vos considerás lo mismo? ¿Vos decís del gasto de la política? Sí. Sí, pero el gasto de la política no es solo el empleo público. A ver, cuando a mí me dicen, vamos a hacer una cuenta rápida, ¿no? Vos tenés en este momento, siendo optimistas, tipo de cambio, ¿no? Más o menos unos 352.000 millones de dólares de Producto Bruto, aproximadamente. En un escenario de esas características. La masa salarial que vos tenés del empleo público sumando nación, provincias y municipios representa el 12% de ese Producto Bruto. Suponete que sacás todo lo que es seguridad, defensa, salud, los sueldos de salud y lo que tiene que ver con la educación. Sacamos eso. ¿Sí? Te quedan 6 puntos de Producto Bruto. Esto te significa 21.000 millones de dólares tenés para empezar a pagar gasto. Te digo todo, porque a los jueces le vas a tener que seguir pagando, ¿sí? Algo de estructura vas a necesitar, etc. Pero tenés margen como para bajar 21.000 millones de dólares, ya, sin plata. ¿Sí? Ahora, ¿dónde? Y bueno, si vos tenés el Congreso de la Nación, que como siempre digo, déjame que busque los datos por acá, no sé si me entiendo demasiado del cine. No, tenemos un tiempito más, tenemos una pregunta más. Yo tengo hecho la cuenta, la hago en euros porque lo comparo con España. Vos tenés un senador que en Argentina te cuesta, sin considerar la biblioteca, sin considerar la imprenta, etcétera, etcétera, te cuesta 182.000 euros mensuales. Mensuales, ¿eh? No es el sueldo del tipo, es el sueldo del tipo más la secretaria, los asesores, el auto, los pasajes, bueno, en fin. Todo eso. ¿Cuánto te cuesta en España un senador? 17.500 euros mensuales. O sea, menos del 10% de lo que te cuesta en Argentina. Si tomas los diputados, te sale, en Argentina un diputado te cuesta el sueldo más todos los gastos, 57.400 dólares mensuales, y en España te sale 21.700 euros mensuales. Te sale menos de la mitad. Ahora, sumale a eso lo que gastás. Bueno, hay más gastos en el Congreso de la Nación, ¿no? Pero en los congresos provinciales. Si vas a agarrar los congresos provinciales, te vas a encontrar con que aproximadamente 1.200 legisladores provinciales
que te cuestan un fagote de guita. El año pasado creo que eran 43.000 millones de pesos. Después tenés que sumar los consejos deliberantes, que te dan sus buenos pesos en muchos casos. Estoy tomando nada más que las ramas legislativas. Agarran las ramas ejecutivas, o sea, niveles nación, provincias y municipios, te haces otro festín, te puedo asegurar. Hacer lo mismo con el área de justicia, ¿sí? Entonces, ahí es parte del gasto de la política que vos vas a tener. Pero parte del gasto de la política es lo que mostraba antes, no es solo el empleo público. Son los planes sociales que se repartieron, porque es parte de la política. Yo cuando mostraba las pensiones por invalidez laboral, sé que, por ejemplo, hay un pueblo en el norte de Córdoba, casi hacia el oeste, se llama Guanaco Muerto, donde el 120% de la población cobra pensiones por invalidez laboral. O sea, viven 100 personas y 120 cobran pensiones por invalidez laboral. Es un descaro, te puedes dar cuenta que es un descaro. Ahora, agarrar también, eso es un tema. Después tenés madre con más de 7 hijos, qué sé yo, tenés toneladas de planes sociales que no son planes sociales, es clientelismo político. Reparto plata para tener punteros, ¿sí? Bueno, eso hay que limpiar también. Así que el gasto de la política no es solamente la cantidad de empleados que hay en el Congreso de la Nación o el costo de un diputado o del presidente o de un ministro. Es todo el conjunto. Y déjame que agregue un punto más. No sé si me estás escuchando, sí, ¿no? ¿Me reciben? ¿Me estás recibiendo? Perfecto. Sí, porque perfecto. pensé que estaba congelado. Perfecto, Déjame que haga un Roberto. punto más. Déjame que haga un punto más. Ni siquiera tuvieron la empatía en el momento más crítico de la cuarentena, donde había gente que no tenía un peso de ingreso, por ejemplo, el taxista, o el que tenía un negocio de calzado, o el que tenía el comercio de ropa, etcétera, o el mozo del bar que no cobraba nada, o sea, la propina es básicamente su ingreso. Bueno, a esa gente la mataron. Ahora, nadie en el sector público se bajó un 10 o un 20% su sueldo. No tuvieron la empatía de solidarizarse con la gente. De decir, miren, yo sé que lo mío como presidente de la nación no es mucho, pero es una señal de que quiero acompañarlos y sacrifico parte de mi ingreso. No sé si, o sea, si vos me decís, ¿resuelve algo que el presidente de la nación se baje? No, es cierto, no. Pero sí resuelve en términos de, por lo menos tenés un poco de simpatía hacia el resto, ¿sí? Lo mismo los ministros. Ahora, cuando vos agarras ese 6% total, si hubiese bajado el 20 o 25%, la flauta que te ahorras un montón de plata. Vos tenés un montón de empleados públicos que hace 6 meses que no trabajan, o 10 meses, ¿cuánto hace que estamos en cuarentena? 7 meses, y siguen cobrando el 100%. Viejo, hay gente que le está pasando muy mal, cobra menos. Ya son ñoquis por definición. Es el reflejo de lo que Uruguay muestra, ¿no? Que miramos Uruguay y vemos que hay una bajada de alguna manera moral, ¿no? Desde el presidente para abajo. Exacto. Nueva Zelanda lo hizo con... Nueva Zelanda. Acá preguntan acerca de si vos crees que Macri estaba bien encaminado y si le faltó tiempo para implementar su política económica. A ver. Yo creo que Macri cometió varios errores en lo económico. El primero fue nunca contar lo que había recibido el kirchnerismo. Vos no le podés decir a la gente que va a hacer un plan económico si no explicás el punto crítico de partida que estás teniendo. Segundo, creyeron que porque Macri se sentaba en la sesión de Rivadavia iban a llover las inversiones. No es así. No llovieron las inversiones. Y el famoso gradualismo. Los brotes verdes. Versus yo. ¿Cómo? No, y el famoso gradualismo. Claro, los brotes verdes que nunca brotaron y fueron verdes. Y el famoso gradualismo no era echar. ¿Te acordás que se debatía gradualismo versus shock? Cuando se hablaba de shock, no era despedir 1 millón de personas, como te decía antes. Era presentar un plan económico y tener un discurso distinto. ¿Cuál es la mayor crítica que le hago a Macri? No solamente no contó lo que recibía, sino que tampoco hizo un discurso pro cultura del trabajo, porque en su momento el jefe de gabinete de Marcos Peña
casi competían con el kirchnerismo para ver cuál de los dos había dado más planes sociales. Y Carolina Sterling, la que era ministra ¿cómo se llamaba? De Bienestar Social, no me acuerdo cómo se llama. Desarrollo social. Vivía revoleando chiques por la ventana del ministerio, ¿viste? Para repartir entre los piqueteros. Entonces, a ver, le estuviste matando a los que te iban encima, políticamente no era correcta la estrategia. Porque vos le estabas dando plata a los tipos que no te iban a apoyar y estabas matando a los tipos que te estaban apoyando, que era la clase media, políticamente. O sea, todo mal hicieron. Empezás con un discurso de cultura del trabajo y terminás con la cultura de la dádiva. Eso nunca lo hicieron, que es lo que le critico. El primer cambio económico en Argentina pasa por el cambio de discurso. Señor, en Argentina se va a construir con trabajo. ¿Cómo se construyó en Argentina en su momento? Cuando venían los inmigrantes, tu abuelo, mi abuelo, la gente que nos está escuchando, venían a trabajar, a producir. ¿Sí? Bueno, eso se rompió y se creó la cultura de el Estado vos tenés derecho a que el Estado te dé algo, que el Estado no tiene nada, así que le tiene que sacar al que produce. Entonces, ese es el discurso que nunca tuvo Cambiemos, de transmitir esos valores. Vamos cerrando ya las últimas preguntas. Acá Sí. te hace una pregunta con perspectiva. O sea, en un escenario donde el campo va a liquidar por esta brecha cambiaria lo mínimo indispensable, más una falta de inversiones externas, más una suma inflacionaria obvia, ¿cómo crees que el productor va a encarar el 2021? Económicamente hablando, claro. Dijiste, ¿me repetís la primera parte de la pregunta? Eran tres cosas. Una era una liquidación de dólares lo mínimo indispensable, ya que hay una brecha muy alta, la falta de inversiones externas y la suba inflacionaria. Con este escenario futuro, ¿cómo crees que el productor puede encarar el 2021, económicamente hablando? yo creo que lo va a encarar invirtiendo menos en insumos o agroquímicos, digamos, para mejorar la actividad. Es posible, no sé si están faltando, vos me dirás que estás mejor informado que yo, si se consiguen o no se consiguen. Te va a subir el precio de los combustibles Sí, también, pero ojo. no al dólar oficial, ¿no? No 82. No. Porque vos fíjate, ojo, ahí que no es un dato menor este, porque el productor tiene un dólar hoy de 57 pesos, el de soja. Sí, 57/60, sí. Bueno, 60 contra el blue que está en 190. O sea, tenés una vez, Claro. 3 veces en la diferencia. Sí. No sé a qué valor estás comprando insumos. Si al blue o a un intermedio, ¿viste? A 82 seguro que no lo estás consiguiendo. Entonces, ya hoy... ¿Me permiten? Ya, Sí, ya que están hablando de los Vamos. chacareros, me permiten. Hay componentes. Algo sabe del tema, ¿no? No mucho, un poco. Y bueno, uno sufre el bolsillo, muchas veces tiene todos los datos. Hay muchos componentes que llevan el dólar libre. Yo no quiero decir el blue, el dólar de verdad. Entonces han subido muchas cosas, un 20 o un 30% por ese componente, por más que el dólar ficticio esté a 80. Entonces, hemos generado una inflación en dólares. El inconveniente hoy es que vos querés hacer un tinglado o querés alambrar, falta hierro, falta alambre, o sea, estamos viviendo más la cuarentena, que es una especie también de estado de sitio sanitario, nos impide por ahí tener acceso a un bolillero o acceso a... Y eso estamos todo el día tratando de resolver. Pero hoy están escaseando esas cosas. Usted que es economista, o vos, negro, que estás todo el tiempo, investigando, yo no sé si es por el susto de que la gente deja de producir y se banque lo que está pasando, o por alguna especie de especulación que yo la veo normal y totalmente como un derecho de un empresario que no quiera, que quiera soportar o quiera defenderse de este estado inflacionario. Cubrís tu capital de trabajo, finalmente. Es el derecho, vos tenés un capital de trabajo que es soja o lo que sea, grano que tenés en
en el cielo bolsa, ¿estamos de acuerdo? ¿Por qué vas a venderlo a 2 mangos el dólar? No sé si me escuchan. Sí, no, Sí, te escuchamos quedó perfecto, congelada una imagen. Roberto. No, Sí, porque sí. a mí me había quedado congelada. Viste que Sí, viene quedan con lenta la delay, pero se imagen. escucha perfecto, ¿eh? Perfecto. Sí, sí, sí. A ver, claramente, yo te diría, seguramente, te anunciaron una baja de retenciones por 3 meses. ¿Estamos de acuerdo? Es así, ¿no? Por 3 meses. Y Mm. después volvés a lo mismo. ¿Vos querés que yo te liquide por 3 meses y después me vas a volver a castigar? ¿A quién se le ocurre hacer una medida de ese tipo? Entonces, pues yo lo que necesito como productor es un horizonte. Si no querés bajarme los 3 puntos ahora, decime que empezás a bajar de a 1 punto por año, pero que la trayectoria va a ser de bajar las retenciones. No te la bajo 3 puntos ahora para que me vendas ahora y después te vuelvo a liquidar con los impuestos. ¿Qué tipo de política es esa de largo plazo? Perdón, pero me parece que eso Claro, marca de alguna forma la decisión del productor tiene que ser cuide su capital de trabajo, que son los grandes, cuídenlo. clarísimo. Bueno, acá muchas felicitaciones te hace llegar los oyentes que están a través de YouTube sintonizando la transmisión, Roberto, por la precisión, por la claridad, por el diálogo acerca de dónde falló Macri, la decisión sobre el gobierno de Macri que has puntualizado. Así que si te parece, vamos Déjame hacer cerrando, un tenemos punto previsto ahí, si cerrar. me permitís. Un punto que me Dale. parece que es importante sobre el tema de Macri. Yo he sido crítico de la política económica del gobierno de Cambio, pero no compro eso de que es lo mismo que el kirchnerismo. Discúlpeme, porque una cosa es hacer un mal gobierno y otra cosa es ir por un proyecto más autocrático. ¿Sí? O sea, me hago responsable de lo que digo. No confundamos a la gente. Por ejemplo, el gobierno de la Rúa pudo cometer muchos errores. Una cosa es un gobierno que comete errores, que es un mal gobierno, si querés definirlo de esa manera, y otra cosa es un gobierno que avanza sobre los derechos de propiedad. Son dos cosas totalmente distintas, ¿no? Y sobre todo sobre el marco institucional. Me parece que no se puede confundir las cosas. Y esto no quiere Yo, decir que soy complaciente con todo lo que hizo Cambiemos. Disculpame, pero me Roberto, parece que no. para ir cerrando, una que me quedó en el tintero a mí, en estos últimos eh, años de administración, tanto kirchnerista, obviamente la pregunta vamos a excluir el kirchnerismo, porque me parece que lo vas a excluir de hecho, pero la administración Macri, ¿tuviste oportunidad de reunirte con el gabinete económico? ¿Te han citado para charlar, intercambiar números, opiniones, miradas? Vos sos uno de los exponentes que está en los medios siempre dando con claridad el diagnóstico de lo que le pasa a la Argentina. Digo esto porque mucho se estuvo hablando en el último tiempo de la necesidad del diálogo, de acordar puntos básicos para salir adelante. Y el tema económico es un tema central. Y hay muchos economistas que ni siquiera los escuchan. Digo, ¿cómo es tu caso en este sentido? Mira, mi experiencia fue que durante la gestión de Cambiemos hablé fui convocado. Yo siempre voy cuando me llaman, nunca voy a tocar el timbre porque te escuchan cuando te llaman, ¿no es cierto? Ujú. Con Duhovne tuvimos una charla de 1 hora y pico en su momento, le di mi punto de vista. Después estuve con la gente del Banco Central cuando cambió la gestión, que era Sandleris y, bueno, se me fue el nombre del vicepresidente. ¿No era el Estuve hijo de Lach? con... ¿Lucas Lach, no era? No. No era Federico Stussi. Con Federico Stussi nunca me reuní. Me reuní con... cuando se va Federico y viene el nuevo presidente que era Sandleris y el vicepresidente que era... Ya me acordaba, hoy no tomé la pastilla verde y me olvido de las cosas, pero bueno. Pero de los nombres, pero sí, tuvimos una conversación larga, sugerí no se metan en este problema de la ley. Vos vas y das tu opinión, no más que eso. Claro. Estuve con el secretario de Finanzas de ese momento, estuve con el director de la FIP y estuve con el presidente Macri en su momento cuando él se había terminado, perdón, había perdido las elecciones de las PASO. A los 5 días estuvimos charlando, intercambiando puntos de vista, pero ya era muy tarde, ¿no?, para lograr algunos cambios. De manera que hubo diálogo, no siempre obviamente me escuchaban, o sea, daban
escuchaba mi opinión. Bueno, y estuve también con la CUNSA al final de eso, cuando él estaba terminando su mandato. Nunca me niego a ir a dialogar con quien me llame, siempre voy a estar. Inclusive, si mañana me llamase el presidente, que no lo va a hacer, aunque yo no piense con ellos, voy a ir, porque corresponde que uno vaya, dialogue, dé su opinión y después él es el presidente y toma sus decisiones, o el ministro toma sus decisiones. De manera que sí, nunca, con Cambiemos tuve diálogo, o no, con este gobierno no tengo ningún diálogo, obviamente. Bien. Bueno, Arnoldo, si te parece, vamos cerrando, agradeciéndole a Roberto, ya son 9, casi media, habíamos pautado 9:30 cerrar esta conferencia, se han hemos respondido casi todas las preguntas, no quedó nada en el tintero, así que como dueño de casa, Arnoldo, si te parece, le damos la pedida agradecimiento a Roberto, que se nos ha acompañado casi 1 hora y media con el panorama económico. ¿Estás por ahí, Arnoldo? Sí, estoy por acá. Agradecer a todos, estamos mirando los mensajes de muchos amigos, productores, del público en general, mucha gente. Queremos agradecer a los oyentes, a los que estuvieron compartiendo con nosotros. Agradecerte a vos, José, por darnos una mano con la charla de hoy, y a don Roberto, agradecerle muchísimo la claridad, y después nosotros hay muchos que somos seguidores de las apreciaciones del doctor. Me queda una reflexión, y que nosotros la pensamos, y muchas veces trabajando, nosotros estamos acostumbrados a interactuar con la naturaleza, y sabemos que hay que remontar cosas muy difíciles. Entonces muchas veces como ciudadanos nos indignamos porque este enorme gasto público, esta falta de autoridad moral, la falta de autoridad moral de la clase política, que si tomaran los pasos o hicieran algo de lo que dice el doctor, o lo que pedimos la ciudadanía, bajar su gasto para poder tener autoridad moral y poder dictar las leyes o ejecutarlas, serían patriotas, pero siempre vemos que prefieren ganar las elecciones antes que ser patriotas, y eso es lo que nos preocupa. Les agradecemos nuevamente, don Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy, y a vos, Negro, y bueno, estamos a disposición. Mañana tenemos una charla muy, pero muy interesante con las confederadas, con 5 damas de las confederaciones de todo el país, de CRA, que son unas damas muy inteligentes, muy empoderadas, así que mañana nos encontramos de vuelta. Muchas gracias, don Roberto, muchas gracias, José. Gracias a ustedes por invitarme, y cuando termine la cuarentena espero que me inviten por allá y me den un buen asado. Por supuesto, somos la capital provincial del novillo. Tenemos algunas cargadas de los compañeritos de nuestra zona de las rurales, que dicen que la carne dura es una falacia, y se lo vamos a demostrar a usted y a los compañeritos también. Muchas gracias. Así que cuando termine la cuarentena tomo la palabra. Un saludo a todos ahí, y muchísimas gracias por haberme invitado. Chao, Roberto, gracias. Muchas gracias. Chao, Arnoldo. Gracias a ustedes, gracias a todos. Hasta luego. Chao. Hasta luego.